en frecuencia y que esas asíntotas son una aproximación del comportamiento real que tiene el efecto. Nosotros estamos, si ustedes observan aquí de fondo esta línea que está discontinua, son justamente esas asíntotas que nosotros estamos trazando, porque el comportamiento real es el que está en color azul. Entonces, aquí nosotros estamos definiendo a través de esas asíntotas frecuencias de corte, que le estamos llamando W, frecuencia de corte W, y que esa es la que nos va a hacer el indicativo que justamente, pues ahí estamos definiendo una frecuencia de corte cuando empieza a una cuestión es que deja de amplificar o bien que a partir de ese punto comienza a amplificar. Tanto para la magnitud como para la fase. Aquí ven en la fase también la asíntota que nosotros estamos trazando justamente es esta que está en línea discontinua, porque el comportamiento real es la que está en color azul. Nosotros con el apoyo del papel semilogarítmico es lo que estamos trazando esas asíntotas. El comportamiento real lo vamos a verificar en un momento más con apoyo de MATLAB para ver justamente cómo sería esa onda inclinada, pero las asíntotas nos apoyan en el sentido de identificar nuestras frecuencias de corte de manera teórica. Ahora, para la fase, aquí lo están viendo lo que nosotros hemos considerado una década antes, cuando empieza el descendimiento para el caso de los polos, una frecuencia que ubicamos justamente de corte junto con la de que se estableció en magnitud, ahí estamos en 45 grados, descendiendo para el caso del polo, y una década después es cuando ese capacitor queda cargado y se mantiene constante ya sin inclinación. Entonces, eso mismo es lo que ustedes tenían que estar haciendo para el caso de los capacitores de acoplamiento. Lo hicimos para el caso de el capacitor bypass. Trazamos nuestras asíntotas. Esto es a manera de recordatorio lo que hemos venido haciendo. En magnitud estamos trazando 20 decibeles por década. Esto es para el caso de la magnitud. Y eso aplica a cualquier gráfica que esté expresada en la ecuación general de Bode. Para el caso de la magnitud, quedamos que el factor constante siempre se grafica con una pendiente 0 y que va a corresponder al valor del 20 logaritmo de el valor absoluto de K0, puesto que esta K0 puede resultar negativa. Para el caso de los ceros, estos tenían una inclinación de 20 decibeles por década y comenzaban a subir a partir de su frecuencia de corte si es que no se encontraban en el origen. Entonces, aquí teníamos el caso de que nuestro primer capacitor bypass subía en una frecuencia de corte, si ustedes lo recuerdan, de 83.33 radianes sobre segundo, con una pendiente de 20 decibeles por década. Para el caso de los ceros, este polo que aportaba el capacitor bypass estaba ubicado en 2705. En esa frecuencia de corte descendía con menos 20 decibeles. Entonces siempre vamos a tener, y esto es lo importante, siempre cada capacitor, y ahorita lo vamos a tomar a manera de conclusión, un capacitor, siempre y cuando sea bypass, nos va a aportar un cero y un polo donde ambos no se encuentran en el origen. Esto es
para cualquier capacitor que funja como bypass. Esto es una forma de operar. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Definir justamente cuáles van a ser esas frecuencias de corte para el polo y para el cero y poder trazar nuestras asíntotas. A partir de estas asíntotas es que íbamos a determinar la resultante, y esa resultante es justamente la gráfica de la respuesta en frecuencia. ¿Cómo determinarla? A través de la sumatoria, por aquí algunos se me confundieron, de la sumatoria de todas esas asíntotas, si la queremos ver de esta manera. Tenemos una ecuación que la pueden ubicar justamente en el material que yo les proporcioné. Para determinar la resultante, entonces íbamos a hacer esta sumatoria de asíntotas. En esta primer década de frecuencias, la única asíntota que teníamos era la de K0, de tal suerte que nuestra resultante era K0, y en la siguiente década ya nos encontrábamos al valor de un 0, por lo que a partir de 83.33 comenzaba la inclinación de la resultante. Entonces vean, aquí tenemos K0 en color verde, a partir de aquí sube con una inclinación de 20 decibeles por década. Yo lo que les dije, se tienen que apoyar de la frecuencia de corte 83.33, una década después estarían ya en otra magnitud. Aquí no recuerdo el valor de K0, pero en este momento por la posición, creo que era de 8 punto y fracción. A este 8 le tenemos que sumar 20, entonces estaríamos ubicados en 28 decibeles por década en 833. Y ahí era justamente la inclinación que tenían que darle para poder encontrar la resultante. Ya no podía seguir subiendo esta resultante, puesto que en esta frecuencia de corte en 2705 encontrábamos justamente al polo que me hace descender con menos 20 decibeles. Entonces, a partir de aquí, si yo estaba subiendo con más 20 y le voy a restar 20, entonces se queda con una inclinación nula, y esto era justamente lo que llamamos resultante o bien respuesta en frecuencia. Esta es mi respuesta en frecuencia únicamente del capacitor bypass. Esta es la respuesta en frecuencia. Ahora, quiero que vean la forma donde, porque ahorita lo vamos a retomar. Entonces, tiene una inclinación hasta alcanzar en 2705 ya la ganancia total que va a tener para frecuencias medias. Ahora, se había dicho que estos 2705 estaban expresados en radianes sobre segundo y que íbamos a determinar nuestra frecuencia de corte a partir de la expresión de W igual a 2πf. Por ahí también ya habíamos determinado que la frecuencia era de 400 y fracción. Aquí tenemos 2705 entre el valor de 2pi. Y esa es la frecuencia a partir de donde empieza a generar frecuencias medias. Esto mismo tenían que haber hecho para la parte de los capacitores de acoplamiento. Venía aparte la gráfica de fase, que era en la misma sintonía a partir de la frecuencia de corte, entonces ubicábamos una década antes y una década después para ver cómo iba a ser la inclinación de nuestros polos y de nuestros ceros. Y la resultante, porque aquí hubo donde algunos se me equivocaron, en la resultante, ¿por qué tenía esta forma como de un trapecio? Porque aquí teníamos los polos y los ceros que no estaban al origen. Entonces aquí dependíamos de nuestra frecuencia de corte, que aquí la podemos ver en la parte inferior, 83.33, una década antes, estamos en 8.33 y una década después en 833. Estos son los puntos claves
las frecuencias de corte para ubicar justamente el ascendimiento, en este caso del 0, cargarse hasta 90 y permanecer constante. Lo mismo aquí para el polo, permanecer en 0 hasta una década antes de la frecuencia de los 2700 para empezar a descender. Al realizar nuevamente la sumatoria de asíntotas, lo que teníamos era justamente que estábamos sumando esta parte de los ceros y los polos que por el momento están ubicados ambos en 0, pero a partir de 8.33 es que comienza el ascendimiento de la asíntota, porque aquí en menos 180 la única asíntota que encontramos es la de K0. Entonces, 0 menos 180 permanecemos en menos 180. A partir de 8.33 subimos con una inclinación. Ahora recuerden que es de 45 grados por década. Esos 45 se los proporciona este ascendimiento. Si ustedes ven aquí el trazo, aquí deja de operar el ascendimiento de los 45 porque este sube con 45 y este le va a disminuir los 45, por eso vemos esta parte que está plana. A partir de esta frecuencia de 833.3 radianes es que vuelve a descender porque aquí el capacitor ya quedó cargado y la única asíntota que nos resta es la que está aportando el polo del descendimiento de los menos 45. Deja de operar en esta parte el polo y entonces vuelve a quedar en menos 180 grados. Esta forma trapezoidal es la que quiero que se graben, porque así se comporta todo bypass, siempre tiene esta forma de onda. Entonces es muy fácil localizarla en una respuesta en frecuencia dónde está ubicado cada uno de sus capacitores. El efecto de los capacitores de acoplo nos daba también, ahí está ya. Ahora teníamos para el caso de los de acoplamiento, recuerden que tenemos el capacitor de entrada, entonces vamos a tener un 0 al origen, que lo voy a tratar como 0 al origen. Y si ustedes recuerdan, quedamos que el origen era 20 logaritmo de 1. Esto nos da 0 decibeles, entonces aquí está mi origen, este es el 0. Ubicado en 1, entonces aquí está justamente ese 1. Me indica entonces que aquí debe de cruzar por 0 ese polo al origen, ahí está ubicado. Y como cada polo sube, perdón, cada 0 sube con una inclinación de 20 decibeles por década, 20 decibeles por década, y tenemos 2 ceros al origen porque también el capacitor de salida aportaba otro 0 al origen. Entonces, en un amplificador, no importa cuántos capacitores tengas de acoplamiento. Mientras tú sepas que esa es su función, ser acoplador, en la respuesta en frecuencia te va a entregar ceros al origen. Entonces, este 0 del capacitor de salida también me va a aportar 20 decibeles por década. De ahí que entonces esta asíntota está subiendo con 40 decibeles por década. ¿Por qué con 40? Pues porque son dos que están al origen. Entonces, si aquí es 1 y la siguiente es 10, entonces en esta frecuencia de 10 radianes sobre segundo ya alcancé, y aquí lo pueden ver, ya alcancé hasta una magnitud de 40. Una década después, que ya estamos en 100, entonces ya debería de estar en 80.
Se nos acaba nuestro papel semilogarítmico, pero pues una década después nosotros deberíamos de estar en un K. ¿En dónde estaríamos, Luna? En una frecuencia de un K. ¿En qué magnitud estaríamos? Ahí sería manejarlo prácticamente como 3 décadas después. Sí, 3 décadas después. ¿En qué magnitud estaríamos? Considerando que es 1, estaríamos en 1000. Considerando que aquí estamos en 1000 exactamente, ahora en tu gráfica de magnitud, ¿en cuánto estarías? Fíjate, en el origen estás en Ajá. 0. En 10 estás en 40. En 100 ya estás en 80, porque acuérdate que estás subiendo 40 decibeles cada década. Ujú. Entonces, aquí estarías en 80. Entonces, en un K, ¿en cuánto estarías? Ya en 120, ¿no? En 120, exactamente en 120 decibeles. Eso es lo que tuviste duda. Sí. Entonces, si tuviésemos otro capacitor de acoplamiento, hablando ya en el caso de multietapas, si tú tienes un capacitor que te está acoplando una siguiente etapa, ya tendrías un tercer capacitor. Entonces, si un capacitor de acoplamiento me dice que está subiendo, está proporcionando un 0 al origen, entonces ya tendrías 3 capacitores de acoplamiento para tu análisis. Ay, ay, ay. Ya me sacó. A ver, entonces, tener 3 capacitores de acoplamiento, aquí lo voy a poner como ejemplo. Un tercer capacitor de acoplamiento, que lo voy a llamar CX, te va a proporcionar otro 0 al origen. Conclusión, ahora cuando estés en 1, en el origen, sigues estando en 0, pero cuando estés en 10, ¿con cuánto estás subiendo? Ya sería con 60 decibeles, ¿no? 60. Para cuando estés en 100, En 120. en 120. Y así sucesivamente. Entonces, espero que estén tomando nota de esta parte. Cada capacitor, si su función es ser de acoplamiento, implicará tener un 0 al origen. En la gráfica de la respuesta en frecuencia, implicará que esté subiendo 20 decibeles por década. Y como todos están al origen, se van juntando sus aportaciones en decibeles, entonces ahí sumamos prácticamente a los ceros al origen. Entonces realmente esta asíntota en color azul es W al cuadrado. Expresaríamos como W cúbica si es que fueran 3 y así sucesivamente. Bueno, de la gráfica que está en color amarillo, que es K0, esta nos daba K0 para nuestro ejercicio fue de menos 1.59, si no mal recuerdo. Entonces, 20 logaritmo de el valor absoluto de menos 1.59. ¿Cuánto les dio? 4 qué? 0,2. 0.2. Entonces, aquí es un factor constante. Ahora, tienes que checar tu graduación porque si aquí hay 5, 10, 15 y 20, entonces si aquí es 5 un poco más abajo, ahí está ubicado el 4.02. Esa no tiene inclinación, va a ser constante en 4.02.
Teníamos por ahí la presencia de W, ahora la aportación del polo. El polo de entrada, que vamos a nombrar como WI, estaba ubicado en 10.7 o 10. ¿Cuánto fue, Gonzalo? 10.56. Sí, 10.57 creo. Ok, 57 radianes sobre segundo. Entonces aquí lo vemos. En la parte inferior, recuerda que esto es el 10. Entonces aquí aproximadamente, esto es una aproximación, estamos ubicando ya nuestra frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte debe de corresponder a WI en 10.57 radianes sobre segundo. Y esta está descendiendo menos 20 decibeles por década. Quiere decir que una década después, les voy a bastante. Si WI estuvo ubicado en 10.57 radianes sobre segundo, una década después, es decir, 10 veces WI, tú ya estás ubicado en 105.7 radianes sobre segundo, pero tú ya tienes aquí un descendimiento de menos 20. Entonces, si aquí tú ubicas el menos 20, este menos 20, aquí debe de estar justamente en esta parte. Ay, perdón que sí. En esta parte ya tenemos el descendimiento de esos menos 20. Y una década después, ya vas a estar en menos 40. Pero una década después, estos son menos 20 dB. Una década después, entonces, ya estarás en 1500. Ay, qué lata. Ay, no encuentro mi mouse. ¿Dónde anda? Ah, ya está, lo vi. Cien veces WI quiere decir que ya estás en 1057 radianes sobre segundo. Ahí tú ya estás entonces con un descendimiento de menos 40 dB. Pero aquí sí vamos de 20 en 20 porque no se están juntando los polos. Esa es la diferencia respecto de la gráfica en color azul, porque ahí los dos están subiendo a la par, por eso es que aquí suben con 40, pero aquí no, aquí cada uno está descendiendo menos 20 decibeles cada década. ¿Sí? ¿Sí va quedando ya más claro? Marco, Sí, profesora, ya me quedó un poco más claro. Jonathan, Sí, profesora. lo mismo entonces haríamos para el otro polo que correspondería al segundo polo, que vamos a nombrar WS, que está ubicado en 5 radianes sobre segundo. Pues aquí ubicamos, si esto es el 10, entonces esto es 5. WS igual a 5 radianes sobre segundo. Una década después ya estás en 50 y en 50 ya descendiste menos 20. Y aquí lo podemos ubicar. Vea, en esta parte tú ya estás en menos 20. Una década después debes de estar en menos 40. Y así, uniendo entonces estos puntos es que tienes ya el trazo de la cinta. ¿Qué nos falta? Obtener la respuesta en frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la sumatoria de las asíntotas.
¿Y cómo vamos a ir sumando? Justamente por frecuencias. ¿Qué tenemos en la frecuencia de punto 1? De punto 1 hasta 1, hasta 1 radian sobre segundo. Tenemos, ojo, la presencia del factor constante y el valor de los dos ceros que están al origen. Entonces, fíjate, en esta primer, frecuencia, ya la estoy poniendo aquí en color rosa o en color fuchsia, tienes una sumatoria de, aquí lo voy a poner porque ya se me juntó todo, de 4.02, que es positivo, que esto corresponde acá a 0, menos 40, que esto corresponde a W cuadrada. Eso da entonces como resultado un menos 36. Voy a tomar el 4 entero. Entonces aquí estamos ubicados en menos 36. A partir de aquí de menos 36 comienza la sumatoria. ¿Y qué está sumando desde punto 1 hasta 1? Este factor constante más este W cuadrado. Eso es lo que está sumándose. Y entonces, como una tiene inclinación 0 y la otra tiene una inclinación de 40 decibeles por década, entonces la resultante a partir de menos 36 va subiendo de manera paralela al valor de los ceros al origen. ¿Hasta dónde se da este comportamiento? Hasta este punto donde ves que está terminando, porque a partir de aquí tenemos la presencia de WS. Aquí fue creo que tu problema, Jonathan, porque tú seguiste subiendo. Pero aquí justamente en 5, acuérdense que en la frecuencia de 5 radianes sobre segundo está ubicado ya el primer polo que comienza a hacer que entonces tú ya no subas con 40. A esos 40 le tienes que restar 20 decibeles porque estos primeros 40 recuerdan que son de W cuadrada y estos 20 corresponden a el valor del WS, de WS. Entonces, a partir de 5, a partir de estos 5 radianes sobre segundo, tu inclinación cambia. Ya no vas a seguir subiendo con 40, ahora subes con 20. Ahí fue el problema de algunos. Y yo les dije, se tienen que auxiliar de una asíntota, que esta asíntota lo único que te permite es saber esta inclinación. Ven que aquí hay una inclinación, hay un grado de inclinación. Eso solamente lo puedes obtener auxiliándote de tu frecuencia de corte. Aquí sabemos por la posición del 0 y del polo. Del 0 que ya llevo cierta magnitud, pero el polo me dice aquí en 5, recuerden que esto sigue siendo 5 radianes sobre segundo. Perdón que esté rayando constantemente, pero es para que ustedes puedan visualizar mucho mejor. Aquí en 5 radianes sobre segundo, tú ya tienes cierta magnitud. Así como lo percibimos es 20, 40, entonces esto es 30. Quiere decir que si tú estás en una frecuencia de corte de 5 radianes, tu WS está en 5 radianes sobre segundo y estamos en una magnitud de 30 decibeles. ¿Cómo conocer esta inclinación? Pues entonces nos apoyamos y decimos, una década después, yo tendría que estar esto implica entonces que una década después estoy en 50 radianes sobre segundo
y yo alcanzaría, si ahora ya estoy subiendo con 20, ya entonces alcanzaría 50 decibeles. Porque recuerden que ya le estoy restando que estaba subiendo con 40, le voy a restar estos menos 20 decibeles. Y entonces a partir de esta inclinación, esta que está en color azul tenue, solamente me está haciendo la indicación de que a partir de aquí ya estaría subiendo con 20 decibeles, ya no con 40. Auxiliados entonces, una década después estaríamos en 50, que aproximadamente sería este punto, y hacemos el trazo. Otra década después estoy en 500 y ya estaríamos en 70. Y así sucesivamente. Son puntos auxiliares para poder trazar esta línea. Esa línea es la que me permite entonces darle la inclinación. A partir de estos 5 radiones sobre segundo, entonces subimos con una pendiente de 20 decibeles, pero solamente va a ser un pedacito lo que subimos, muchachos, porque antes de seguir subiendo ya nos encontramos al otro polo en 10.57 y ese va a hacer que pierdamos la inclinación. Entonces vean aquí el resultado. Este pedacito de la línea en color azul tenue que trazamos para auxiliarnos y obtener la inclinación, solamente subimos ese pedacito porque a partir de aquí en 10.57 ya encontramos al segundo polo y ese nos va a restar los 20 decibeles que nos quedaban de inclinación y esto es lo que nos hace obtener la resultante. Esta resultante entonces sí me la marcaron algunos y está bien. Esta es la resultante o bien la respuesta en frecuencia. Y si ubicamos nuevamente hacia el lado izquierdo donde están los decibeles, no alcanzamos 40. Ese fue tu error, Rogelio, que tú sí llegaste a los 40. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese error? Justamente por las inclinaciones que no consideraste correctamente. Alcanzamos entonces una resultante antes de los 40 y lo que habíamos platicado la vez pasada. Entonces, si cada subdivisión es de 5, aquí hay 35 y pasa de la subdivisión que está entre 35 y 40, que ahí nosotros aproximábamos a 38.5. Entonces, la resultante, de acuerdo a lo que vemos, se ubica en 38.5 decibeles en magnitud. Pero ahora su frecuencia de corte la determina el capacitor, no, este es WI, este es el de entrada, 10.57. Vamos a analizar qué pasa. Porque en la gráfica anterior, me voy a regresar a la de la magnitud. Aquí está. Esta es la del capacitor bypass. Si ustedes recuerdan, aquí este es el análisis del bypass y también su resultante, si ustedes observan, la resultante alcanza la misma magnitud. Es decir, que si tú analizas de manera independiente al bypass y de manera independiente a los capacitores de acoplamiento, ambos tienen que coincidir en la resultante, porque no me puede dar más los capacitores, recuerden, los capacitores no están determinando la ganancia del amplificador. El propio TBJ determina su ganancia y eso es lo que estamos graficando en la respuesta en frecuencia. Obtener cuál es la máxima ganancia, que es la ganancia en frecuencias medias. Lo que tenemos que ver es cuál es el efecto de su comportamiento. Si ustedes observan aquí, nosotros si viéramos la asíntota, y ahorita lo vamos a ver en MATLAB, vamos a ver que hay una asíntota que sube, que asciende,
que asciende y que se va a mantener constante. Eso es para magnitud. Para fase, ya vimos que en fase el comportamiento del bypass es esa forma trapezoidal. Para los efectos de acoplamiento, fíjense cómo la respuesta, esta pequeña inclinación es, digamos que es su efecto, cómo se están comportando. Nos llevaría a pensar que en magnitud tienen aproximadamente el mismo comportamiento. Hubo una asíntota que empezaba a ascender, doblaba y permanecía constante. Y esto es lo importante, saber que ambos llegan al mismo valor. Entonces, por ahí, si la resultante les dio diferente respecto al capacitor bypass, por eso es que hay un error, porque ambas tienen que coincidir, aunque tú hagas el análisis de manera independiente. En fase, yo les tracé las asíntotas y dijimos, tenemos para trazar la respuesta en frecuencia de los capacitores de acoplamiento, tenemos que definir cómo va a ser el factor constante y me dice que en fase, si el valor es negativo, en este caso K0, recuerden que fue menos 1.59. La teoría nos dice, si el valor constante es negativo, entonces su representación en la gráfica es menos 180 grados. Tenemos dos ceros al origen, W cuadrada. Cada uno de estos ceros en el origen es de 90 grados. Entonces, si son 2, 90 más 90, tenemos la aportación de los 180 grados. Desde aquí, antes de empezar a hacer el análisis, yo sé que tengo que hacer la sumatoria de todas las asíntotas. Entonces aquí de entrada, menos 180 con 180 se van a anular. Esas ya no van a aportar nada en la sumatoria porque se están anulando. ¿Qué es lo que entonces me falta definir? ¿Cómo es el comportamiento de WI y de WS en la parte de la respuesta en frecuencia? WI, si recordamos, era 10.57 y WS era 5. Como en fase tenemos que considerar una década antes y una después, entonces antes estaríamos en 1.57 y después estaríamos en 105.7. Para WI, una frecuencia anterior estaríamos en 0.5 y una posterior estaríamos en 50. Aquí en 5 es donde justamente estaría ubicada en menos 45 y en WI en 10.57 estaríamos ubicados en menos 45. Entonces, ubicando esas asíntotas, esto es lo que tenemos. Aquí está prácticamente, ahí están ya. Perdón muchachos, pero es que me estorba la barrita del Zoom y cada que la quito es cuando me hace esto. Aquí entonces tenemos 1.57, en menos 45 debemos de estar ubicados en 10.57 y en menos 90 en 105.7. Entonces, 0 menos 45 y menos 90. Lo mismo que acá. 0 menos 45 y menos 90. Entonces aquí estamos en 0.5, estamos en 5 y estaríamos en 50. Hasta aquí todo, no hay problema. El problema viene en la resultante. Seguimos sumando asíntotas, pero ahora las asíntotas que ya nada más tenemos que sumar es la que corresponde a WS y a WI
porque recuerden que el factor constante K0 y los ceros ya se anularon. Entonces nada más empezamos obteniendo la resultante. Aquí tenemos este trazo. A partir de aquí hay una inclinación que viene descendiendo con menos 45 hasta 1.57. A partir de aquí ya se suman ahora estos dos descendimientos y viene una inclinación de menos 90. Esta inclinación es la que algunos no lograron llevar a cabo y pasa exactamente lo mismo que vimos en magnitud. A partir de aquí desciendan, pero ahora con menos 90 grados. Se tienen que auxiliar nuevamente de un trazo. Esos menos 90 grados surten efecto hasta 50, que es donde deja de operar el capacitor de salida. A partir de aquí vuelve a cambiar la inclinación porque ya no desciendo con menos 90, sino con menos 45. En 10.57 deja de operar el capacitor de entrada y ya tengo mi respuesta en frecuencia. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta son las inclinaciones. Aquí hay una inclinación de menos 45 grados. Aquí hay una inclinación de menos 90 grados y aquí volvemos a tener una inclinación de menos 45 grados. Si ustedes observan a esta resultante en color morado, da el aspecto como si tuviésemos esto. Bueno, viene en cero, que es así como tipo, como una S que está alargada. Este es el comportamiento de los capacitores de acoplamiento, diferente a lo que veíamos con el bypass, que era como un trapecio. ¿Alguna duda, muchachos, para la resultante entonces en fase? No, ya quedó claro. Esto, muchachos, pues lo tienen que hacer porque pues lo pueden entender en la parte visual, pero ya llevarlo a la práctica es lo que se nos dificulta a veces. ¿Qué viene ahora, muchachos? Ver el efecto de todos los capacitores, ya no por separado. Yo les expliqué tanto para el bypass como para el capacitor de acoplamiento. Hicimos el análisis y a partir de su función de transferencia fue que determinamos el valor de los polos y de los ceros. El problema de ese método es que es muy engorroso porque tenemos que normalizar la función. Entonces, eso de estar normalizando funciones nos puede llevar a un error algebraico y tener erróneamente esa respuesta en frecuencia. Vamos entonces a ver lo que es el método de las impedancias equivalentes. Este método es súper rapidísimo. Y probablemente van a decir, ay maestra, pues mejor nos hubiera explicado eso desde el inicio. Sí, pero tenía esta parte, ya es considerando lo que acabamos de analizar, que los ceros se encuentran para capacitores de acoplamiento, se encuentran al origen. Eso es lo que tenemos que identificar a través de su función de transferencia. Y entonces ya nada más conociendo el valor de los ceros y de los polos, sustituimos en nuestra ecuación de la función de transferencia en términos de S y es súper rapidísimo. Entonces, ahorita vamos a hacer la gráfica la voy a mostrar aquí, no la voy a hacer, eso les corresponde ya a ustedes. Pero si vamos a tener el efecto de todos los capacitores, todas las asíntotas que trabajamos desde el inicio se tienen que sumar para darnos la respuesta en frecuencia. Ahorita lo voy a hacer, todavía no se los cumplo. Déjenme abrir un segundo archivo. A ver, déjenme compartir. No. ¿Me dicen si ya lo pueden ver?
Ya se puede ver. Ya sé que- Gracias, gracias. Pues vamos a ver el método de las impedancias equivalentes. Repito, nosotros lo hicimos de esta forma. A partir de esta función normalizada dijimos esto representa el factor casero. Aquí es donde determinamos que los ceros de los capacitores de acoplamiento siempre nos muestran que van a estar al origen. Para el caso del bypass, lo mismo, sacamos el factor casero, este cero que no estaba al origen y el polo que no estaba al origen. Recuerden, si tenemos la sumatoria de 1 más, eso nos daba la implicación de que no se encuentran en el origen. ¿Qué sacamos como conclusión entonces? Cada capacitor aportará un polo y un cero. Si es de desvío, ambos no estarán en el origen. Voy a nombrar al cero como WEE. Nada más esto es por referencia de que se encuentra en el emisor, este capacitor que estamos trabajando. Y para identificar al cero y al polo, por eso es que tiene doble subíndice. Entonces al polo lo manejo como W y al cero como W doble subíndice E. Capacitor de acoplo, entonces yo sé que hay un cero al origen y un polo que no está en el origen. Capacitor de acoplo, un cero en el origen y un polo que no está en el origen. Trabajaremos entonces nuestra función de transferencia en términos de S. Esta ecuación ya la tienen ustedes. Recuerden que KM va a representar la ganancia a frecuencias medias y quedamos que KM iba a ser el resultado del producto de los ceros y los polos. Ahorita lo hacemos para el caso de la ecuación general de Bode. En términos entonces de nuestra ganancia, podemos representar a nuestra función de transferencia de la siguiente manera. Ya con el efecto de todos los capacitores como menos KM, S al cuadrado, justamente por la representación de los dos ceros de acoplamiento, que va a multiplicar a S más WEE, que este es el cero del bypass, dividido entre S más WE, aquí está el polo del bypass, por S más WI, que es el capacitor de entrada, por S más WS, que es el capacitor de salida. Entonces, a partir de esta función de transferencia, vamos a hacer nuestra gráfica de magnitud y fase. ¿Cuál es este método de las impedancias equivalentes, muchachos? Muy sencillo. Nos dice aquí que para calcular el cero del bypass, lo único que hacemos es tomar la constante de tiempo. Aquí está el inverso de 1 de RE sobre CE. A ver, del diagrama que ustedes tienen, nuestra resistencia era de 120. Ahí sí les pido que me apoyen con el ejercicio, pero si serán 120, ¿no? Sí. Ok. Entonces aquí, y el valor del capacitor 100 micros, pues entonces WEE, que es el valor del del primer cero, va a ser el inverso de 120 por 100 micros. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? A ¿Cuánto mí es sale mucho? de 83.33. ¿Cuánto? 83.33. ¿No le suena algo esto? Lo de las décadas, ¿no? Que nos había dado en la gráfica. Sí, es el valor del cero. Entonces, los ceros de los capacitores bypass
se obtienen únicamente con la constante de tiempo R. Todo esto se los voy a compartir, entonces no se preocupen por las anotaciones. Para los capacitores, para los polos de los capacitores, que llamamos, en este caso, W al capacitor de desvío. ¿Cómo le hacemos? Hay que sacar la impedancia equivalente. En el circuito recuerden que aquí estaba el voltaje de entrada, entonces vamos a sacar toda la impedancia equivalente, así como lo hemos venido haciendo desde ¿cómo se llama? Desde la parte de multietapas. Pero ahora la impedancia equivalente tiene que quedar aquí con respecto del capacitor. Entonces, ZI, bueno, en este caso la impedancia ZE, estoy llamando ZE, sería el paralelo de RI con RB y quedaría en serie con RP. Aquí le voy a poner RI en paralelo con RB en serie con RP. Y de hecho aquí lo pueden ver en esta parte. RI prima es lo que nombran como RI en paralelo con RB. A esa sumatoria, como está en la base, la tengo que traer hacia dónde? La tengo que traer hacia el emisor dividido entre beta y quedaría aquí en paralelo con respecto de R. Toda esta parte de aquí, es justamente esta. La ponemos en paralelo con RE y eso es lo que nombramos como, aquí está toda esta parte, es ZE. Aquí nada más se las pongo para complementar todo esto entre beta y todo esto en paralelo con R. Esa es nuestra impedancia equivalente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que sería la impedancia equivalente que quedaría en paralelo con el capacitor? Sí. Ok. A ver, entonces vamos a ponerle valores. W sería igual, apóyenme con su calculadora, al inverso de, vamos a sacar cuánto vale ZE. ¿Cuánto vale ZE? RI era de 500 ohms. RB de 3K. Ahí sí apóyenme con los resultados porque ustedes los tienen en su cuaderno. ¿Cuánto es? De ¿Quién hecho, los teníamos tiene a la una mano? unidad premia, ¿no? Que era de 428.57. ¿Quién? La RI, RI prima. RI prima. Ajá, bueno, lo calculamos cuando estuvimos haciendo el análisis. Ok, bueno, entonces RI prima tiene un valor de 4. ¿Qué? 428.57. 4.28 casi. Sale. Entonces Eso serían se punto le... 428. A ver, ya no te escuché. Ah, son 428 ohms, o lo que serían Ah, 0.4. 428 ohms entre 250. 428 es el resultado de RI De prima. RPI, ¿no? Ajá. 428 es RPI. No, creo que lo que está diciendo es RP es 525 y RI' es 428. A ver, Ulises. Sí, Por eso, a ver, denme los valores tal cual y ahorita ustedes ya hacen la operación. Yo quiero sustituirles aquí RI. RI era de 500. En paralelo con RB, ¿cuánto vale RB?
3 kilos. 3K. Todo esto dividido entre beta, que es 250, más el valor de RPI. ¿Cuánto vale RPI, Ulises? 525. 525. Ahora sí, todo este resultado tiene que quedar en paralelo con 120 ohms. Y esa es la impedancia equivalente. Ahora sí, apóyenme con el resultado de lo que es ZI. Ahí me sale de 3.69. 3.69 ohms. Sí. A ver si es correcto. Aquí 3.69 ohms multiplicado por el valor del capacitor, que son 100 micros. ¿Cuánto sería, Gonzalo? Sería 2.71 kilos. 2.61. 71 kilos. Ok, 2.71 kilo ohm. Ok. Entonces WE sería igual a 2710, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto nos dio el valor de el valor de el polo con el análisis de la función de transferencia? 2705. Entonces, vean, es prácticamente lo mismo. Lo único que está variando son los, aquí en vez de tener 705, tenemos 710, pero también consideren las unidades que están considerando para el cálculo de la impedancia equivalente. Entonces, esta es la impedancia, este es el método de las impedancias, muchachos. Saco mi impedancia equivalente para obtener el valor del polo. En este caso, voy hacia el emisor porque ahí estoy sacando el polo del capacitor bypass que se encuentra ubicado en el emisor. Para sacar los polos de los capacitores de acoplamiento, pues entonces ahora vamos a la inversa. Solo recuerden que bueno, me regreso tantito. Si vamos a analizar el capacitor de desvío, la consideración sigue siendo que los capacitores de acoplamiento, eso implica que los capacitores de acoplo son nulos. Y aquí lo ven, aquí no están. Para el caso de los capacitores de acoplo, entonces va a implicar que el bypass es nulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí no hay capacitor bypass. Y sacamos nuevamente la impedancia equivalente. ¿Cuánto sería nuestra ZI? ZI sería RP, RP en paralelo con RB. Y el resultado quedaría en serie con respecto de RI. Recuerden que resistencias en serie pues se suman. Entonces más RI. Esa es mi impedancia equivalente, que es lo que está mostrado aquí. Nada más que aquí está como RB prima, porque ya está hecho el paralelo entre RB y RP. Entonces, nuevamente, ¿cómo obtenemos el valor de WI? El valor de WI sería el inverso de 1 sobre ZI por el capacitor de entrada. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale ZI? Si me pueden apoyar nuevamente.
ZI me sale de 946.8. 946.8. A ver, hace el inverso. 946.8 por 100 micros. Me sale de 10.56. Ahí está. Ujú. Y eso es lo mismo que obtuvimos con la función de transferencia. 10.56 W, entonces son 10.56 radianes sobre segundo. Y finalmente el polo de el capacitor de salida. Aquí sí lo podemos hacer directamente, entonces WS será igual a el inverso de la impedancia de salida por el capacitor de salida. Esto sería entonces, bueno, antes de poner WZS, ZS es únicamente la resistencia de colector, que era de 1.5 K más 0.5 K, que era 0.5, ¿no? La resistencia de salida. 2K. Entonces, WS queda determinado como el inverso de 2K por 100 micros. Me sale de 5. 5 radianes sobre segundo. Entonces, con el método de las impedancias es mucho más fácil visualizarlo. Ya que tenemos el valor de todos los polos y todos los ceros, todavía nos falta aquí expresar la función. ¿Quién dijimos que era KM? ¿Quién se acuerda? La ganancia, ¿no? ¿La ganancia qué? A frecuencias medias. La ganancia Frecuencias medias, sí, cierto. medias. La ganancia frecuencias medias. Ya ni vi a qué horas entraste, Jaimes. No, sí estaba conectado todo el día. Todo el día. Menos KM. ¿Cuánto fue la ganancia frecuencias medias? Chequen su ganancia del emisor común. Y es más, lo voy a poner acá arriba. Y mejor. ¿Cuál es nuestra ganancia frecuencias medias? Déjenme salgo tantito. Escape. Sí, hombre, mantenemos. ¿Cuánto fue, muchachos? Yo tengo que fue menos 84.15. Ajá, es correcto. Espérame, dame un segundo. Es que estoy mejor copiando la ecuación. Aquí. Ahí está ya. A ver. Entonces ya, una vez que tenemos las impedancias y tenemos nuestra ganancia en frecuencias medias. Ay, no quiero. Déjame con mi lapicito a gusto. Ahí está ya. A ver, entonces podemos decir lo siguiente. Que nuestra función en términos de S sería menos KM. KM es menos, ¿cuánto? 84 punto ¿qué? 15. 84.15, eso es KM. Que va a multiplicar, perdón mi línea tan chueca, a S cuadrada. Ahí están los dos ceros de los capacitores de acoplo.
multiplicado por S más 83.33 dividido entre S más, ¿cuánto vale W? Fue 2710 por S más 10.56 por S más 5. Y esa es mi función del amplificador en términos de S. A partir de esta expresión es que nosotros obtenemos la ecuación de magnitud y fase. Ecuación de magnitud y fase. Va a estar medio choncha. Vamos a tener G de JW va a ser igual. Necesitamos a K0. K0, recuerden que entonces va a ser KM multiplicada por tantos ceros dividida entre tantos polos. Entonces, K0 es igual a menos 84.15 que va a multiplicar a 1 por 1, porque están al origen, 1 por 83.33 entre 2710 por 10.56 por 5. ¿Cuánto va a ser K0? ¿Cuánto es, muchachos? A mí me salió un valor muy pequeño, ¿Cuánto es muy pequeño? menos 0.048. Menos 0.48. No, 0.48. A 0.48. Pongo otro 0. Sí, Ok. ¿Los demás tienen lo mismo? sí. Ok, bueno. Puede ser que sea muy pequeño. Estamos dividiendo entre 2700. Es un valor muy grande en el denominador. Ok, entonces mi ecuación de magnitud y fase, ¿cuál sería? A0 menos 0.048 que va a multiplicar a W al cuadrado. Son mis dos ceros al origen. Por se va a ver muy feo. Mejor lo quito. Voy a quitar mi paréntesis. Ay, perdón. De la raíz cuadrada de 1 más W entre 83.33 al cuadrado. Ya tengo la representación de ese cuadrada y de ese más 83.33. Dividido entre la raíz de 1 más W entre 2710 al cuadrado por la raíz de 1 más W entre 10.56 al cuadrado por la raíz de 1 más W entre 5 al cuadrado. Toda esta es la parte de la magnitud. Falta la fase. Para la fase vamos a tener, ay Dios mío, 90 grados
más 90 grados. Recuerden, este es W al cuadrado. 90 más 90 más la tangente a la menos 1 de W entre 83.33. Para la fase, todos están, recuerden, no están al origen, entonces sería tangente a la menos 1 de W entre 2710 más la tangente a la menos 1 de W entre 10.56 más la tangente a la menos 1 de W entre 5. Esta es la ecuación de magnitud y fase, muchachos. Entonces, esto es lo que tenemos que graficar. Donde K0 en magnitud, recuerden que representa 20 logaritmo del valor absoluto de menos 0.48. 0.48. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es esto? $0.048. Menos 26.37. Menos 26.37 decibeles. Ok. Esto es lo que tenemos que graficar, muchachos. Entonces, me voy a ir a la parte que les quedé pendiente hace un momento. Ok, creo que ahí está 20. Está movida esa parte. Bueno. Ahora tienen que graficar todas las asíntotas. Aquí, como ven que este está al origen, este es el 0, esto tiene que ser W al cuadrado. Está subiendo con 40 decibeles por década. Asíntotas positivos, recuerden que son los ceros. La otra debe de estar ubicada en 83.33, aquí está. Este es WEE, que les dije que le iba a poner doble subíndice. Aquí tenemos el 2, 3, 4, 5. Este es WS. Este es W de salida. Este es W de entrada. Y este sería entonces el polo del capacitor. Aquí está K0, nada más que lo ubiqué muy lejos, a menos que ahorita tengo que rectificar su valor K0, cuánto les dio. Ahora ya están todas las asíntotas en la misma gráfica de magnitud. Hay que sumarlas. Voy a hacer la sumatoria. Ustedes lo van a tener que hacer de tarea. Pero lo que quiero que observen es lo siguiente. Esta primera sumatoria en el comportamiento. Lo hicimos por separado. Entonces, este comportamiento es el de los capacitores de acoplo. Esta última pendiente que vuelve a subir es el bypass. Pues aquí lo tenemos, cómo va subiendo, hasta alcanzar la resultante nuevamente en antes de 40, estos serían los 38.5 decibeles nuevamente. Las gráficas que hicimos anteriormente por separado las estamos conjuntando y el comportamiento, como les decía hace un momento, no importa si lo hacemos separado, no importa si lo hacemos en conjunto, tenemos que llegar a la misma magnitud. Entonces, esto lo van a tener que hacer ustedes. Aquí ya están viendo el resultado, pero recuerden que el resultado, aunque ustedes lo sepan, deben de coincidir sus inclinaciones para obtener esta gráfica de la respuesta en frecuencia. Esto es magnitud. En fase también tenemos todas las asíntotas, que a partir de ahí empieza la resulta. Aquí tenemos W cuadrada, aquí tenemos el factor
K0, que como es negativo está en menos 180. Aquí está el polo W, este es el que baja en 5, entonces este es WS, WI y W del bypass. Vean la resultante. Ay, me falta por ahí, sí es cierto, aquí también debe de estar el 0, el 0 del bypass. Esta es la resultante, la que está en color rojo. Este es el comportamiento ya de todos los capacitores. ¿Se acuerdan que les dije? Los capacitores como que tienen una S así, como si fuera una integral. Y el bypass tiene un trapecio. Aquí podemos ver justamente esa parte. Aquí están mis capacitores de acoplamiento. Y aquí está el comportamiento de ¿quién? Del bypass. Por eso es que también tuvimos que hacer el análisis de manera independiente para que en una gráfica reconozcamos en dónde está actuando un bypass y en dónde está actuando un capacitor de acoplamiento. El último capacitor en operar, entonces, ven aquí, esta es la gráfica de la respuesta en frecuencia. El último capacitor que deja de operar es el bypass. Los primeros que reaccionan son los capacitores de acoplamiento. Eso es lo que estamos interpretando en este momento. Al momento que el circuito se polariza, los primeros capacitores en empezar a trabajar son los de acoplamiento. El último que deja de operar es el bypass. Y el bypass entonces está definiendo ya la frecuencia de corte en el amplificador. Para el caso de nuestro circuito que estamos analizando, son tres sus frecuencias de corte que ubicamos: WS, WI y W del bypass. El bypass, entonces, por la respuesta que estamos observando, los 180 grados de desfasamiento los deja indicados, en este caso, el bypass. De tal suerte que ustedes conocen el término de los polos dominantes. En este caso, el polo dominante es el capacitor bypass porque es el que me define la frecuencia de corte, es decir, a partir de donde entramos a operar en frecuencias medias. Maestra, y si no existiera capacitor bypass, tienes capacitores de acoplamiento. Y entonces tienes que definir quién es el último que deja de operar y ese es el polo dominante. Son los que establecen la respuesta en frecuencia. ¿Sí queda claro, muchachos, esta parte? Ya estamos conjuntando ahora hacia todos nuestros capacitores y estamos viendo que efectivamente su respuesta en frecuencia queda definida por el comportamiento de como lo vimos de manera individual. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Creo que no. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. La respuesta en frecuencia de todo el amplificador. A ver, vámonos a hacerlo en MATLAB a ver qué nos dice. Ay, creo que lo estaba compartiendo. Voy a tener que escribir la función a ver si no me... A ver si reacciona porque me estaba dando lata. A ver, vamos a solicitar la función de transferencia en términos de S. Ahí está. Así sí lo va a querer hacer.
Entonces, vamos a definirle la función de transferencia. Y nuestra función de transferencia, entonces, vamos a escribir lo que definimos en términos de S. G es igual a... ¿Cuánto fue la ganancia? Recuérdenmelo, 84.15. Sí. 84.15 que va a multiplicar 84.15 que va a multiplicar a el valor de el 0, S más 83.33 por por ah, nuestros ay, ¿dónde está? ¿Dónde está en mi teclado? Ay, santo Dios, ¿dónde lo voy a encontrar? Ahí está ya. Ese que parece como gorrito. Es al cuadrado. Dividido entre S, doble paréntesis, S más 2710, que fue el valor de nuestro primer polo, por S más 10.56, por S más 5, y cerramos paréntesis. A ver si no me equivoqué, si no me va a dar un... Sí. Ah, sí, me faltó poner los asteriscos para indicar la multiplicación. A ver si ya con eso, si no, ahorita revisamos. No se reconoce la variable S. 10.56. A ver, vamos a pedirla nuevamente. Pues no sé por qué dice que no, solo que lo ponga en minúsculas, a ver. A ver si no me da otro. Ah, ahí está. Listo. Ahora sí. Sí, era porque lo había puesto con mayúsculas, la S. Aquí está ya mi función de transferencia. Vamos a pedirle que nos dé la gráfica de los ceros, los polos y el factor constante de la función de G. Parece que no hay problema, entonces vamos a pedirle que nos dé el bode de nuestra función. Bode de G. Ya lo hizo. Nada más que lo abrió en otra ventana y no la pueden ver, ¿verdad? No, no se ve ahorita. A ver, entonces, dije, voy a tener que salir para que pueda cargar la ventana. A ver. Ahí está. A ver. Ya la cargo aquí el Zoom. A ver, muchachos. La gráfica de magnitud. Pero me la está dando hacia abajo.
¿Alcanzan a ver esto encimado ustedes también? Sí. Déjenme regreso aquí a la función de transferencia. Es al cuadrado de 83, 2700. Ajá, lo pido nuevamente. Es que solamente debería de estar dándome dos gráficas, que es esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo es nuestra gráfica de magnitud. ¿Alcanzan a ver en cuánto está dada la indicación de que mantenemos nuestra ganancia? Magnitud en decibeles. ¿Qué dice? 38.5. 38.5. Efectivamente, esa es la magnitud que alcanza la gráfica. Así como nosotros la percibimos con nuestras asíntotas del papel semilogarítmico, efectivamente alcanza una frecuencia estable en 38.5 y de ahí empieza a decrecer. Déjenme quitar estos indicativos y vean aquí, por eso les decía, solo lo que nosotros estamos haciendo es una aproximación porque estas son las asíntotas reales. Esta parte que sube y que después como que se mantiene estable son los capacitores de acoplamiento. Vuelve a subir hasta obtener ya su valor constante. Se dice que en 3 decibeles por debajo de la magnitud máxima determinamos a la frecuencia de corte. Oye, ya lo quité. Ya no la ven, ¿verdad? Déjenle doy aquí que sostenga la gráfica entonces y que me la... Plot. Ok. Ahí está ya. Ya no la pueden ver. Qué lata. A ver, ya la pueden ver, ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Fíjense, aquí estamos en 38.5. Voy a llegar a la frecuencia de corte que nos indicó nuestra gráfica en papel semilogarítmico. Aquí tenemos 7.02 radianes sobre segundo. Voy a ir disminuyendo esta gráfica. Diez a la 3 es un K. Esto sería 2K. Aproximadamente, muchachos, aproximadamente por aquí tendríamos a los 2700. A ver, voy a marcar. Ay, que... Digo que me da lata. A ver, ahí va de nuevo. Lo voy a dejar. Es que quería marcarles el... Ahí está. Ya, no le muevo. Ay, no le muevo, pero ya me quitó. Perdón, muchachos, que esté haciendo esto, pero no me deja.
Ahí. Fíjense, 3 decibeles por debajo. Lo voy a copiar, mejor para no estar batallando aquí. Ya con esto termino la clase. Solo denme unos segundos. A ver, vamos a analizar nuestra gráfica. Ok. Esta gráfica de aquí no es, no sé qué la está metiendo. Esperen, dejen quitar mi video porque no se me va a trabar más esto. Ahí está ya. Fíjense bien. A la gráfica de arriba no le hacemos caso. Mi gráfica de magnitud es esta. Nosotros dijimos hace un momento que WE era el polo dominante que estaba ubicado. WE estaba ubicado en 2710 radianes sobre segundo. Aquí en la gráfica de magnitud, nosotros sabemos que tenemos 38.5 decibeles. La ganancia en frecuencias medias nos dio justamente, expresado en decibeles, que 38.5 decibeles es la ganancia máxima que va a determinarse siempre en un amplificador. Se los expliqué cuando empezamos a ver la parte teórica, que dijimos, a ver, de la ganancia máxima le restamos 3 decibeles y eso queda determinado como la frecuencia de corte. Entonces, aquí estamos en 38.5 decibeles. Esta es una ganancia media. 3 decibeles por debajo, es decir, 35.5, ahí estamos restando 3 decibeles, es donde determinamos la frecuencia de corte. Y vean qué valor nos da. 2750. 2750. Entonces, esto coincide con el cálculo que nosotros hicimos de el teórico, de ubicar a la frecuencia de corte del capacitor bypass en 2710 radianes sobre segundo. Aquí es donde vemos que estamos perdiendo 3 decibeles. Entonces, efectivamente, aquí la graduación de la parte de la frecuencia, recuerden, tenemos 0.1, tenemos 1, 10, 100, 1000, 10K, etcétera. Entonces, aquí es el 1000, aquí en 2700, es justamente en 2750, que está marcando la frecuencia de corte. A partir de aquí ya se va a mantener la ganancia constante. Eso nosotros lo vimos con las asíntotas de Bode para aproximarnos a esta respuesta. Obviamente, pues esta respuesta ya es por métodos de programación que se obtienen, pero la parte teórica se está cumpliendo. Ahora, la parte de la fase, en la parte de la fase, observen, nada más que aquí MATLAB siempre comienza su gráfica a partir de 360 grados. En vez de estar restando, hace la suma de los 180 con los 180 de los capacitores. Pero el efecto, vean, aquí está la parte de la S que veíamos. Esta es la parte como de la S. Y aquí esta pequeña montañita que alcanzan a apreciar, pues es justamente lo que nosotros trazábamos de esta manera en el papel semilogaritmo para ver el bypass. Entonces, ya viendo el comportamiento de la gráfica, lo que podríamos decir que efectivamente aquí están nuestros capacitores de acoplo, este es su efecto, y este último efecto es el bypass. Y es el que nos mantiene nuestra frecuencia justamente en 180 grados. Si alcanzan a apreciar este comportamiento de las asíntotas en fase, o nada más yo soy la que me imagino que aquí hay como una montaña. No, sí, sí, No, sí se ve. Ajá, entonces,
de eso se trata esta parte de analizar respuesta en frecuencia, de ver cómo es el comportamiento en una gráfica para poder determinar, en esta parte estoy observando que aquí hay un capacitor de acoplamiento, en esta parte estoy viendo que aquí hay un capacitor bypass. Por eso es que primero tuvimos que hacer el análisis por separado, para que ustedes pudieran realizar ahorita el análisis, la interpretación de esa gráfica. Ok, pues bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, son 10 para las 9. Les voy a compartir en el... no, de una vez, porque después se me complica mucho. De una vez se los comparto, solamente denme un segundo, déjenme, les hago el archivo y se los paso en este momento en el chat. No se me vayan a desconectar todavía. Ok, mantener. Perdón que vaya ahí con todos los rayones, ¿eh? Entonces ahora de tarea les queda sacar en conjunto a todas las asíntotas en una sola gráfica. Háganlo, por favor. Nada más les encargo mucho que tomen en cuenta las inclinaciones. A ver, les voy a compartir en el chat. ¿No me han puesto su asistencia? Ay, 2021-2, amplificación de señales y el archivo es respuesta en frecuencia parte 2. A ver, díganme si ya les llegó. Listo. Perfecto. Entonces ahí pasen lo que consideren pertinente a sus apuntes, lo pasan así bonito, en limpio, porque mis rayones están muy feos. Ok, muchachos, pues entonces hacen su gráfica de la respuesta en frecuencia de todos los capacitores, ya ahí les incluí la ecuación de magnitud y fase. Solamente en el apartado ahorita reviso, en el apartado del Classroom, les voy a confirmar si el valor que me proporcionaron de los 0.048 es correcto. Ok, muchachos, pues entonces nos vemos el próximo día jueves. Sí, el jueves nos vemos.